Suecia. Esto pasa en el Congreso sueco y es el perfecto análisis de lo que vamos a contar después. El paraíso que se rompe, el ejército en la calle contra las bandas. Vean, por favor, porque es increíble. Commissioner, are you even aware what's going on in Sweden? Ordinary men and women face the consequences of a migration policy that spawned the monster that is gang violence. Where's your pact for the 25-year-old girl blown up by gangsters or the 71-year-old shot in the pub while having a pint? Your job, Mr. Skinas, I'm sorry, but it's not to be campaign manager for the left. It's to deal with illegal migration. So do your job and inform us on how we escort the boats back to their ports. Otherwise, the low-intensive war on the Swedish streets, as the police puts it, will worsen. You laugh. Laugh to the 17 innocent victims shot to death, bombed to death in Sweden. Shame on you. You know, this will become reality in your as well. En Suecia, en estos momentos, tenemos la ola de violencia más grave que jamás haya tenido lugar en este país. Después de 2003 y de la invasión estadounidense de Irak, Suecia acogió a más de 150.000 ciudadanos iraquíes. Más tarde también hubo grandes oleadas de somalíes y afganos que estaban migrando a Suecia como solicitantes de asilo. Y a muchas de estas personas las introdujeron en el crimen descendientes de inmigrantes que ya habían nacido en Suecia. En las 2 últimas semanas, 12 personas han muerto en tiroteos o atentados con bombas. Hay 2 guerras de pandillas que están teniendo lugar ahora mismo. Una es entre un grupo dirigido por un hombre llamado el Zorro Kurdo y su enemigo, un hombre llamado el Griego, que dirige una banda de una zona de Estocolmo llamada Dala. Y esta guerra de bandas entre los 2 grupos por el control del mercado de narcóticos en varias ciudades suecas, no solo en Estocolmo, se ha cobrado la vida de unas 10 personas. Y recientemente hubo una escisión dentro de la banda del Zorro Kurdo. Se podría decir que el número 2 de la banda, un hombre llamado La Fresa, no estaba de acuerdo con las decisiones del Zorro Kurdo. Así que ahora mismo hay 2 guerras en marcha. Una dentro de la banda y otra entre esta banda y esta otra banda dirigida por el griego. En la Unión Europea no tenemos controles fronterizos internos. Así que es muy fácil para estos miembros de las bandas moverse. Tuvimos un caso en mi ciudad natal, Malmö, en el que una de nuestras bandas más violentas se trasladó, o al menos una parte de la banda, se trasladó a la Costa del Sol y se activó allí. Se les dio el nombre de los suecos en los medios de comunicación españoles, pero naturalmente ninguno de los miembros de la banda era realmente sueco. Se trataba de migrantes miembros de pandillas procedentes principalmente del mundo árabe. El problema solo empeorará cada vez más hasta que nos encontremos en una situación similar a la que se encuentran algunos países de América Latina, Colombia, México, Brasil. En Suecia, creen que alrededor de 30.000 jóvenes están involucrados en el crimen organizado. Probablemente necesitemos unos 20 o 30 años para solucionar el problema si empezamos hoy. El año pasado tuvimos un récord en Suecia. 63 personas murieron en tiroteos durante el año. Fue la cifra más alta que hemos tenido en la historia. Antes me he equivocado, no era el Congreso sueco, era el Europarlamento, lo han visto, evidentemente. Ustedes sí que son inteligentes, pero ahora allí está ni más ni menos que Alberto Scorsia. Repito, le agradezco mucho el esfuerzo. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Iker, gracias. Aquí reportando esta ola de violencia en Suecia que ha sido alarmante por la cantidad de hechos violentos en la última semana, Iker. Nos han dicho, Alberto, que se están tomando medidas a nivel de ejército. Esto en España ha causado expectación porque dices, bueno, Suecia, si me cuentas un sitio idílico en el imaginario popular y colectivo es Suecia, y de repente nos llega el ejército en las calles para la violencia de las bandas y zonas no-go, zonas donde no se puede entrar. ¿Qué hay de verdad, Alberto?
Bueno, en realidad ahora se ha pedido asistencia al ejército para tareas de inteligencia y para las tareas de desactivar explosivos. Todavía no hay tropas en las calles, pero justamente hoy se está discutiendo el incrementar el estado de alerta aquí en Suecia para que se involucraran más las Fuerzas Armadas, y no solamente el ejército, sino también la Armada. Y es además, como bien relatas, esta forma idílica de vivir que todavía existe en Suecia ha sido interrumpida por estos hechos de violencia que están llegando aquí al centro de Estocolmo. Aquí donde estoy es el centro neurálgico, donde está la vida política, pero también donde se vive la vida de noche, los restaurantes, las fiestas, y ha sido muy traumático para los suecos que de pronto estén cenando en un sitio y alguien lanza una granada. Y además, déjame decirte que en lo que presentaba en la introducción de 30.000 miembros del narcotráfico, que en su mayoría son jóvenes inmigrantes, en México tenemos 100.000 trabajadores del narco en todo el país, y en proporción, en estadísticas, es muy grande lo que está pasando aquí en Suecia, y me recuerda lo que pasó en México hace 20 años, cuando justamente el ejército comenzó a entrar en labores, y creo que si el error se repite, va a ser igual de catastrófico aquí en Suecia, Iker. Zonas no-go, lo hemos oído aquí en Francia, lo hemos oído en diferentes lugares de Europa. ¿Existe, es una realidad? En el idílico paraíso sueco hay sitios donde la ley es otra y donde no entran las autoridades y, digamos, es una autarquía, es un movimiento propio que tiene sus propias leyes, mandatos y, por supuesto, también la desconexión con el resto del país. Es así, que de hecho hay muchas zonas en las afueras de Estocolmo, por ejemplo Chista, que es una comunidad muy grande de inmigrantes, donde curiosamente está el Silicon Valley, está la sede de grandes tecnológicas, pero al mismo tiempo los vecinos son en su gran parte inmigrantes de Afganistán, de Siria, de Irak, de Somalia, y que, como bien dices, la policía no entra, es muy difícil que la policía entre, se hacen tan grandes disturbios, pero además todas las formas tradicionales de gobierno, porque estas migraciones, particularmente la de Somalia, la de Afganistán, llegan no solamente con sus problemas, pero también con sus estructuras sociales que son paralelas a la ley, y donde las autoridades, pues como no existen, no hay un Estado de derecho, hay ausencia de Estado, son reemplazadas por estas formas tribales de gobierno. A diferencia de la migración latina o la migración de Ucrania, que llegó hace un año con 80.000 ucranianos, son zonas donde tienen su propio gobierno, donde no entra la policía y donde además hay una especie de economía paralela. La gente debe saber que en Suecia todo está digitalizado, no hay efectivo, pero en esas zonas hay formas alternas de llevar la economía, que tiene que ver con las tradiciones árabes, con las tradiciones de Somalia, y es como entrar a un planeta nuevo. Hay zonas donde de pronto hay suburbios suecos, muy a la americana, pero cruzando una calle, cruzando una avenida, es como si entraras a Bagdad. Literalmente hay gente con burkas, gente con sus trajes tradicionales, hablando árabe. Hay zonas enteras en las afueras de Estocolmo donde no se habla sueco, se habla inglés o se habla árabe, y es como si entraras a otro planeta, y este choque cultural es en gran parte el origen del problema, esta falta de integración, porque además, como llegaron 2 millones de personas en muy pocos años, ha sido una avalancha que yo creo que el Estado sueco no está preparado, a pesar del gran aparato social que tiene, las ayudas sociales, pero creo que está siendo rebasada Suecia, y la violencia este año pues llegó al centro de Estocolmo, a las zonas donde viven las clases medias. Lleva muchos años la violencia en los suburbios, pero particularmente este año, aquí muy cerca de donde estamos, varios restaurantes fueron bombardeados con granadas, que ha sido como la gran diferencia este año, Iker, y es bastante traumático, porque además la sociedad sueca no está acostumbrada a este tipo de violencia, es muy nuevo y tratan como de atajarla, y pareciera que la entrada del ejército es pues la solución final. Pero justamente ayer se daba la noticia de que 6 marinos suecos estaban involucrados en el tráfico de drogas, y me recuerda mucho los inicios de México, Iker. Alberto, perfecta la crónica, muchas gracias, seguiremos muy atentos. Casi no lo podíamos creer, eran números de 17 baleados, ¿no? En las últimas 2 semanas en corazón de Suecia, bombardeo, granadas a los establecimientos. O sea, hemos visto las imágenes de gente con fusiles, con arma larga, impresionante. Alberto, muchas gracias por el esfuerzo, seguimos en contacto, amigo. Muchas gracias, Iker. Hasta luego. Gracias. Gracias.